Speedrun. No, ya me volví sin derechos. Bueno, ya no importa, lo que les quería decir es que cada video que subí de un juego de speedrun le voy a dar 5 consejos para mejorar en ese juego, pero que esos consejos sean especializados en el juego. Sin más que decir, comencemos. El primer consejo es saber usar el salto perfecto. Lo que se busca es que domines ese salto, no a la perfección, pero que sí lo uses habitualmente. Para dominar esta habilidad simplemente tendrás que apenas y tocar el botón de salto cuando quieras pasar una plataforma. Esto es muy complicado, yo todavía no lo domino tan bien. Un ejemplo del salto preciso puede ser al top 1 de la categoría de pasarse el juego, pues él sí lo domina mejor. Como pudieron ver, aunque no reste mucho tiempo, sí ayuda para restar pocos segundos en total, y ser más rápido. El segundo consejo es saber usar la hitbox. La hitbox están en todas las cosas y esto sirve para colisionar, o sea que interactúen entre sí. En este caso lo usaremos con mucho provecho para el juego, ya que su textura y la hitbox son muy diferentes entre sí. Para dominarlo simplemente tendrías que estar probando hasta qué punto chocas con algo. Un ejemplo sería en el mundo 1, nivel 5. Pues ahí hay motosierras la cual puede acabar con tu personaje, pero su hitbox no es lo que parece. Ya que si nos ponemos en medio, ninguna motosierra nos hará daño, pero si avanzamos más, sí colisionaremos. Otro ejemplo sería en el mismo mundo, en el nivel 6, pues ahí en el final, donde hay dos motosierras, se puede pasar en medio de las dos, esto gracias a la hitbox. El tercer consejo, aunque parece básico, es muy importante al momento de jugar, y este es cuando saltar. Lo que busca es saber cuándo se tiene que saltar y cómo saltar, para una mejor habilidad. En primera es cómo se tiene que saltar, ya que en el juego yo lo clasifico por dos saltos. El primero, el salto largo, el cual consiste en saltar pero que sea su máxima altura. Para hacer eso es muy fácil, pues solo dejas presionado como un segundo y dejas de presionarlo. Ahora el salto corto, el cual es muy pequeño el salto que emite. Para hacerlo, el toque tiene que ser muy rápido para hacerlo muy seguido, haciéndolo constante. Ahora para saber en qué momentos usar los saltos se los diré con ejemplos. El salto largo se puede usar para llegar a lugares altos como en las plataformas como en distancias. Ahora el salto corto lo usaremos para empujar algo, como para avanzar más rápido entre los niveles. El cuarto consejo, como el tercero, habla de cuándo volar. Como el salto hay diferentes versiones que las clasifico en 3. El primero habla del vuelo largo que emite, para llegar al lugar más lejos como una distancia. Para llegar es muy fácil ya que simplemente tienes que mantener el botón de salto presionando hasta que toque el piso. Pero lo malo, es el tiempo en que tarda, o sea llegar de un punto A al B, es el más lento de los vuelos pero uno de los más usados. Ahora la forma de utilizar el vuelo largo, podría ser en este nivel, ya que sirve para llegar lejos, porque si me voy abajo no podría hacerlo, porque me tendría que esperar a que pase el pincho. De esta forma hay veces en la que se ocupan mucho llegar a una distancia. Ahora el segundo vuelo, como el salto, es el vuelo corto, en este con que apenas que vuele dejar de presionar el botón de salto. Esto es lo contrario del vuelo alto, pero este es más rápido que el vuelo largo. Ahora el vuelo corto se ocupa para llegar a un lugar muy corto, pero ayudando. Un ejemplo sería en el mundo 2, nivel 6, pues este se ocupa en el inicio un vuelo corto para quitarnos la bola que nos va a pegar, ayudando a disminuir tiempo. Ahora el mejor vuelo de todos, siento que es el entrecortado, pues este simplemente vuelas luego dejas de presionar y otra vez vuelas. Si no se me entendió, acá habrá una demostración de cómo es el vuelo entrecortado. Siento que es el mejor por la facilidad y la accesibilidad en la que ayuda, ya que es una fusión entre el vuelo largo y el vuelo corto. El tercer vuelo es fácil ya que es entrecortado, un ejemplo sería el mundo 4, en el nivel 10 se ocupará para que no nos peguen los pinchos, ayudando a hacerlo rápido el nivel.
El quinto consejo, aunque no menos importante, es el timing. Pues, en todos los juegos hay momentos en los que el tiempo tiene que encajar para mejorar nuestro tiempo, y este es el caso, pues todo el juego siempre se activa cuando entras, haciendo que aumente o disminuya dependiendo de qué tan rápido vas. Un ejemplo sería el mundo 4, nivel 3, pues en este si lo hago mal me tendría que esperar a que pasen los aplastadores. Pero si lo hago en buen tiempo, llegaré antes haciendo que mejore el tiempo. Otro ejemplo sería el mundo 1, el nivel 3, pues normal, me tardo, haciendo que tenga que esperar a la siguiente plataforma. Pero con un salto preciso, llego a tiempo, disminuyendo mínimo un segundo. Este no fue un video largo, pero sí fue un video el cual te va a ayudar mucho en el camino de este juego, para mejorar como tal. Bueno, si llegaste hasta acá darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte un speedrun o consejos de juegos, también me ayudarías dejando tu juego, o dando consejos para mejorar. Sin más que decir, chao.